Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la práctica número 4. Como ustedes saben, pues estamos haciendo estos tutoriales para tratar de emular lo que tendríamos en un laboratorio, pero a distancia, pues en este caso. Vamos a compartir pantalla y vamos a dedicarnos a nuestra práctica del día de hoy. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Esta práctica número 4, vamos a hacer como siempre una descripción de los equipos y luego ya entramos propiamente en la práctica. Esta práctica del día de hoy es relativa a la medición de potencia y atenuación. Así que algunos equipos son similares a los que hemos visto en prácticas anteriores y otros van a ser nuevos. Entonces, recordando un poquito lo que teníamos anteriormente, vamos a estar utilizando el mismo generador, o sea, el up converter. Nos va a proveer la señal de microondas y tenemos los cables de siempre, tanto coaxiales para microondas que con conectores SMA, como cables de baja frecuencia con conectores BNC para conectar los equipos de medición. Pero en realidad, lo que sí nos llama la atención, ya con un poco más de detalle, que sí es particular de esta práctica, por supuesto, son los atenuadores, que son los equipos con los que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, esta práctica se refiere a eso. Aquí sobre el mesón tenemos entonces una fotografía de los atenuadores que tenemos en el laboratorio. ¿Okay? Entonces, en la práctica vamos a estar utilizando distintas guías de onda. Vamos a poner aquí el láser para poder señalar. Okay. Vamos a tener distintas guías de onda que vamos a estar empleando allí. Vamos a tener un atenuador variable, los convertidores de coaxial a guía de onda, obviamente, algunas secciones de guía que son necesarias para poder montar el circuito, y lo más importante, bueno, y por supuesto las tuercas y tornillos. Lo más importante son estas guías que están acá. Esta primera guía que está aquí es un trozo de guía de onda simple, la cual podemos asumir que no tiene pérdida. Entonces, aquí no va a haber atenuación con esta guía, pero nos va a servir para poder efectuar algunas mediciones de referencia. Y luego sí tenemos un par de guías con atenuaciones fijas, una de 3 dB y otra de 6 dB. Vamos a estar haciendo mediciones con esto, y por supuesto tenemos el atenuador variable, que aunque lo utilizamos en una práctica previa, el día de hoy vamos a enfocar un poquito más en él. Entonces, bueno, del lado derecho aquí podemos tener un acercamiento al tornillo micrométrico de ese atenuador variable. Recuerden que en las prácticas anteriores nosotros lo habíamos colocado al tanteo. Algunos valores simplemente habíamos puesto un valor de atenuación lo suficiente para evitar que la onda reflejada pudiera afectar al up converter. En este caso, sí nos va a interesar poder concentrarnos en las lecturas que están acá, porque vamos a tener que graduar a este atenuador. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Bueno, aquí tenemos el detector, ya nosotros lo hemos mencionado anteriormente, aquí tenemos el detector que nos convierte la señal de microondas en una señal de DC que nosotros vamos a llevar al instrumento de medición. Ok, ¿cómo nosotros podemos producir atenuación en microondas? Primero que todo, obviamente, la primera pregunta es ¿para qué usamos los atenuadores? Los atenuadores los utilizamos como una manera de poder regular la potencia. ¿Okay? Algunos atenuadores son fijos y otros, ya sabemos, son variables. La forma como nosotros producimos atenuación, ya la vimos en teoría, pero de todas maneras la estamos revisando acá, es a través de un material que sea parcialmente conductor. O sea, no nos sirven los aisladores y tampoco nos sirven los conductores perfectos. Es un material intermedio, no decir así, un material parcialmente conductor. Ese material entonces va a disipar la energía electromagnética en forma de calor. En nuestro caso, esos materiales, el que se utiliza más
como disipador de energía electromagnética es el grafito. Así que muchos de nuestros dispositivos están basados en grafito. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una lámina, generalmente es un material plástico que actúa como un soporte sobre el cual está depositado una película de grafito que actúa entonces como absorbente. Tenemos entonces dos situaciones acá. Una, por ejemplo, en la cual tenemos una ranura en la cual se introduce el material y, como dice aquí, en forma angulada. Siguiendo, digamos, lo que sugiere la flecha, el movimiento es angular. Cuando la placa está hacia arriba, en el extremo, por supuesto, no hay nada de material atenuante dentro de la guía. Y entonces, pues podemos decir que la señal pasa sin atenuación. En la medida en que nosotros vamos introduciendo el material dentro de la guía, va a haber cada vez más material resistivo expuesto a la señal de microondas y por tanto subirá la atenuación. La otra alternativa es que el material esté ubicado a lo largo de la guía, pero en lugar de moverse en forma angular como está acá, se mueva, por ejemplo, paralelamente a una de las caras. Por ejemplo, vamos a suponer que el material, yo tengo una guía de estas en el laboratorio de microondas de la central, tengo una guía con estas características. La que tengo en la católica es diferente. ¿Okay? Pero la guía que está aquí, lo que hace es lo siguiente. El material que está acá es una lámina que se introduce a todo lo largo de la guía y se desplaza lateralmente, como dice acá. En este caso, estamos viendo la guía desde arriba. ¿Okay? Para el esquema que estoy mostrando acá, la guía la estoy viendo desde arriba. Y por tanto, si estamos trabajando con el modo dominante, el modo TE10, y el campo eléctrico está saliendo es perpendicular a la pantalla. Entonces, lo que sucede es que en la dirección horizontal, recuerden, debido a la estacionaria, lo que vamos a tener es que la amplitud del campo eléctrico varía sin una función seno. Es nulo en las paredes, obviamente por la condición de frontera en estas dos paredes, y en el centro es máximo. Así que si yo desplazo el material conductor a lo largo de la sección transversal, lo que va a suceder es que si bien la cantidad de material resistivo es constante, el campo eléctrico no es constante. El campo eléctrico va a variar con la posición horizontal. Así que nosotros con este tornillo que está acá, desplazamos el material conductor a lo ancho de la guía de onda y en este caso lo que está variando es la amplitud del campo eléctrico, transversalmente me refiero. ¿Okay? Y entonces, de nuevo, la atenuación tiene que ver con la magnitud del campo y con la cantidad de material resistivo. El material resistivo es constante, pero el campo es el que varía. La otra alternativa, que es la que vamos a ver en la católica, es que lo que estamos observando, la guía la estamos observando de lado. ¿Okay? O sea, ahora, en este caso, imagínense que estoy aquí es la sección lateral, lo que estoy viendo es la parte lateral de la guía. Entonces, el campo eléctrico del modo dominante va a ser en la dirección vertical, en el plano del papel. O sea, no perpendicular al papel como el caso anterior, sino que ahora está en el plano del papel o de la pantalla de computador. Entonces, el campo eléctrico es vertical y lo que nosotros vamos a hacer ahora es que este material sí penetra en la guía. Entonces, ahora sí el material expuesto cambia. Cuando yo cambio el tornillo, acá el material expuesto se retrae o penetra dentro de la guía. El campo eléctrico, esto se coloca en una ranura que está en el centro de la guía, es decir, el valor es máximo del campo eléctrico y lo que hacemos con el tornillo es variar la profundidad, la cantidad de material resistivo expuesto a la microondas. Sigamos.
Bueno, eso es ya, digamos, lo que podemos decir, la parte teórica de la práctica. Vamos ahora a la práctica como tal. Como vemos aquí, entonces, el objeto de esta práctica es el estudio del comportamiento de los atenuadores, tanto fijos como variables. Y la idea es verificar que esa teoría que yo expuse antes se cumple. Ajá. Como yo siempre insisto, el laboratorio es vivencial, es una vivencia. Yo voy a tratar de comparar con mis propios ojos todas esas cosas que me hablaron en la teoría, pero que yo no las he visto nunca. Bueno, ahora sí voy a poder tratar de ver. Bueno, entonces volviendo sobre cómo va a ser la práctica. Nosotros vamos a tener en primera instancia que este es el esquema que dice el manual de electrónica venta. Tenemos nuestro generador de 2.4 GHz aquí. Este se lleva a los converter y la señal que sale está en la banda de 10 GB, dependiendo obviamente de los switches que pusimos acá. Esa señal la vamos a pasar a través de todas estas guías de onda, ¿okay? Y la vamos a llegar finalmente a un diodo detector, en el cual toma la señal de microondas, la rectifica, la convierte en una señal DC que vamos a llevar luego al instrumento de medición. Entonces nosotros vamos a comenzar la práctica haciendo una calibración de esto. Vamos a colocar valores de potencia conocidos. Aquí en el medio vamos a colocar esta guía que se denomina MW2, que es un trozo de guía de onda que no tiene atenuadores. O sea, esa guía podemos asumir que no tiene pérdida. Y como los MW3 tampoco tienen pérdida, son trozos de guía cortos, no hay pérdida allí, entonces nosotros podemos asumir que la señal que sale, que viene por este coaxial y está entrando acá, llega prácticamente el mismo valor al extremo. Entonces, vamos a ver en la siguiente lámina, que eso es importante. Tenemos que fijar un valor de referencia para nuestras mediciones. Cuando ya nosotros más adelante vamos a colocar los atenuadores, ¿okay? Los atenuadores se colocan a continuación de esta línea o en su lugar. Por ejemplo, en este esquema que está mostrado acá, ¿okay? Vemos un atenuador que debe ser el de, no veo muy bien, MW4, eso debería ser el de 6 dB. ¿Okay? De todas maneras lo ven en la lista de materiales. Entonces, entonces lo que nosotros vamos a ver, no, ese es el de 3 dB, ¿verdad? Entonces este atenuador se ha colocado aquí entre los dos extremos y ahora la señal que nosotros vamos a medir es más pequeña. O sea que nosotros colocamos primero la corrección en directo, medimos el nivel que nos va a servir ahora como referencia y al nosotros meter el atenuador vamos a tener una disminución en la lectura. Este es el instrumento que nosotros ya hemos visto en prácticas anteriores, lo hemos repetido acá, porque va a ser bien importante ciertos detalles. En prácticas anteriores, básicamente, lo utilizamos para poder observar, digamos, el patrón de onda estacionario, poder determinar dónde estaban los mínimos y poder determinar la longitud de onda. Pero ahora me interesa poder medir y obtener mediciones absolutas. Esos diodos están calibrados en fábrica, de manera que nosotros podamos hacer una relación entre el valor de DC que entrega el diodo y la potencia de microondas con la que fue excitado. Y eso justamente, esa calibración la tenemos en esta curva que ustedes ven del lado derecho. Entonces la señal de DC que entra desde el diodo, entra aquí en un amplificador. ¿Ok? Aquí tenemos la señal, la entrada se amplifica y luego se lleva con un amplificador de ganancia variable a los instrumentos de medición. Esa ganancia puede ser variable en forma continua a través de esta perilla que se utiliza para las mediciones de la relación de ondas estacionarias, que lo vamos a ver luego, o para mediciones absolutas se lleva a valores calibrados, entonces la escala será máximo 100 milivoltios, 200 milivoltios o 1 voltio. ¿Okay? Aquí arriba nosotros vemos la escala de abajo es una escala de nivel.
Entonces va de 0 a 1 y el valor que nosotros leamos acá debe ser multiplicado por las escalas en las cuales tengamos este switch. Es bien importante que estemos conscientes en qué posición está el switch, porque tiene 3 posiciones. Aquí pareciera que solamente hay 2 del lado derecho, pero hay una del lado izquierdo. ¿Okay? Entonces, en el centro la escala es de 1 voltio y en el lado derecho tienen escala de 100 milivoltios o 100 milivoltios. Así que lo que nosotros leamos aquí debe ser multiplicado por el valor fijo que está acá. Pero adicionalmente ustedes pueden ver que en la parte de arriba dice VSWR, ese es el ROE. Entonces nosotros vamos a estar utilizando ese instrumento en otra práctica para medición de ROE. Para ese caso, ustedes ven que la escala está al revés. En lugar de ir de 0 a 1, es el inverso, va de infinito a 1. Entonces, para eso se utiliza la ganancia variable que tenemos acá. De eso me ocuparé cuando sea el momento. Por el momento lo que me interesa aquí es la medición de potencia. ¿Okay? Así que vámonos para acá. Vean ustedes, esta característica de transferencia de yodo ya fue comprobada en fábrica. El instrumento, entonces lo que hacemos es que el valor de DC que obtengamos directamente del instrumento se lleva a esta escala que está acá, de manera que esta escala está en milivoltios. Podemos llevar aquí los valores de DC y entramos a la curva y del lado de abajo tenemos la potencia de entrada en dBm. Por cierto, aquí no tiene puesto las unidades, pero sí, las unidades son dBm, porque son potencia absoluta, no es relativa. O son relativas a 1 milivatio. Pues. ¿Okay? Entonces, ok, listo con esto. Una vez que ya tenemos el instrumento, vamos a ir ya a la práctica como tal. ¿Okay? Entonces, aquí, como les decía, era la primera parte de calibración. Se coloca el MW2, que es la guía que no tiene atenuación. ¿Okay? Y con esto establecemos el nivel de referencia. En la guía les dice que el nivel de referencia que vamos a poner nosotros allí es de menos 1 dBm, que corresponde, según la tabla anterior, a un voltaje de 192 milivoltios DC. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar ahora los atenuadores. ¿Okay? Ven, tiene aquí el MW7 o el MW8, que son los atenuadores de 3 dB y el de 6 dB, e inclusive es posible que se coloquen estos dos, uno a continuación del otro, de manera a tener un atenuador de 9 dB, que es lo que nosotros vamos a hacer en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocamos un atenuador, vemos la potencia, ¿okay? Utilizando la misma escala, vemos el valor en DC, vemos la escala, vemos el nivel de potencia y restamos de la referencia y con eso tenemos el valor de la atenuación. Y la idea es comparar si el valor teórico coincide con el práctico. Eso es para lo que uno va al laboratorio, para verificar que se cumpla lo que predice la teoría. Aquí tienen ustedes entonces ese montaje, ¿okay? Que tiene la lámina anterior, lo tienen acá, que tienen el trozo de guía no atenuado y a continuación tienen una de las guías. En este caso, como decía, es la de 3 decibeles. Y entonces, bueno, igualmente, como decíamos, la señal de salida la llevamos aquí, llevamos a la tablita y vemos cuánto bajó el nivel de C y eso cuánto dBm disminuyó la señal de microondas. Luego, okay, vamos a hablar ahora de los atenuadores variables. Ya al principio yo mencioné un poco cómo era eso, que la diferencia entre un atenuador fijo y uno variable. En ambos casos tengo un material resistivo, por ejemplo, que lo llaman una tarjeta resistiva. ¿Okay? ¿Por qué tiene esta forma rara? Ya lo hemos visto de que si nosotros hacemos transiciones suaves, disminuimos las reflexiones. Nos interesa que el dispositivo atenúe, pero no que meta reflexiones acá. Entonces, por eso la forma de esta
materiales es redondeada, de manera de poder disminuir lo más posible las reflexiones. Entonces aquí, si yo tengo un atenuador fijo, sería como este que está acá, un atenuador variable, ya lo describí al principio, pues la cantidad de material que entra en la guía de onda se puede alterar y con eso varío la atenuación. En nuestro caso, ese es el atenuador variable que tenemos acá, es de tipo en el cual el material penetra en el centro de la guía, que es donde tengo el máximo del campo para el modo TE10, ¿ok? Tengo dos vistas de lo mismo. Entonces, la idea es que en lugar de colocar un atenuador fijo, vamos a colocar el variable y vamos a variar la penetración de esto con la escala. Y la idea es que partiendo del punto que podamos denominar la posición 0 del micrómetro, ¿okay? Tenemos una lectura en la cual podemos considerar que no hay atenuación, sería nuestro valor inicial, y luego ir variando la penetración de manera de ir monitoreando los niveles de potencia y luego vamos a hacer una gráfica de atenuaciones en función de penetración. En la guía de electrónica magnética les da 4 valores para chequear, pero en realidad en la práctica nosotros hacemos aproximadamente 10 valores para tener una curva, digamos, lo más continua posible. Pero dentro de esos 10 valores deberíamos chequear por lo menos estos puntos de control que nos da electrónica magnética, que nos dice, por ejemplo, que si coloco el micrómetro en 2.5 a partir del valor inicial, tenemos que leer correctamente aquí en el tornillo micrométrico, que eso discutimos en otra práctica. Entonces, ver la profundidad de penetración, el nivel de la tensión en DC y llevarlo a la tablita para tener el valor en dBm, ¿verdad? Y restando esto del valor inicial, que es de -1, obtenemos cuánto es la atenuación. En este caso, el valor teórico debería ser 3 dB. Tenemos que comparar con nuestras mediciones en la práctica y lo mismo para otros puntos de control. Y eso es todo. Como les decía, esta práctica es bastante corta, pero es importante que entendamos muy bien qué es lo que estamos haciendo en ella. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos entonces resumir lo que hicimos el día de hoy? Usamos los mismos materiales que venimos a decir. Tenemos un generador, tenemos un medidor, el diodo nos rectifica la señal de microondas y nos la lleva a este medidor, el cual está calibrado. Es muy importante. En las prácticas anteriores no me centré tanto en la calibración del diodo, pero en esta sí. Para nosotros poder tener los valores reales o lo más cercano a la realidad posible de cuánta potencia de microondas está llegando al final de la guía. ¿Y para qué hacemos eso? Para nosotros ver que cuando nosotros insertemos los atenuadores vamos a tener una disminución en la potencia entregada al diodo y por tanto la potencia medida. Lo hicimos tanto para los atenuadores fijos como para el atenuador variable. Y eso en realidad, pues con esto podemos decir que cumplimos los objetivos de esta práctica.